Bueno, listo. Entonces, pues si no hay más, te propongo que empecemos, querida Ámbar. Tenemos por acá unas preguntas como para guiar la charla, entonces te voy a ir como haciendo algunas, ¿no? Y la primera, querida Ámbar, tiene que ver con que, ¿dónde naciste, querida Ámbar? Me encanta, le decía a Cuau que me encanta contar esta historia y que casi no me preguntan esto. Yo soy originaria de Chiapas, pero nací en Comitán de Domínguez, que es un pueblito pues muy bonito, de ahí de donde es la famosísima Rosario Castellanos, y no había registro. Entonces, o sea, el registro era de esos que llegaba una vez al año, entonces mi mamá me fue a registrar a Tuxtla y me parece pues importante porque yo me considero tuxtleca en tanto que es donde más años viví, como donde viví la adolescencia, digamos, pero nací en Comitán y eso me da mucha felicidad contarlo. Muchas gracias, querida Ámbar. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 29 de junio, ya casi, ya El casi, 29 de junio. Wow. Oye, ¿qué signo eres? da más cáncer. Cáncer, claro que sí. Oye, ¿y cuál es tu comida favorita, querida Ámbar? No sé si porque ya hablé de Chiapas y de Comitán, pero mientras pensaba en mi comida favorita, creo que los tamales de cambray, que son los tamales chiapanecos, que son Ajá. muy deliciosos. Pero lo que puedo comer todos los días, toda la vida, sin cansarme nunca jamás, y si me fuera a una isla desierta es lo que me llevaría, son los huevitos estrellados. Me encanta. Oye, ¿y puedes contarnos un poco como sobre tu trayectoria, como escuelas, trabajos, zonas de interés, ¿no? Como lo que sea que a ti te parezca interesante contarnos o de cómo fue que llegaste a las artes, ¿no? Como, Pues no me voy a atender mucho en esto porque yo soy muy habladora y luego no acabo nunca. Pero pues eso, empecé en Tuxtla bailando, mi formación es como bailarina y pues en Tuxtla no había danza contemporánea, al menos cuando yo era chiquita. Y cuando estaba por ahí en la adolescencia, abrió Zaira Lobato, que es una gran maestra de danza, que tiene una trayectoria increíble y es además una persona muy amorosa desde que yo la conozco, hace 20 años o más. Ella abrió un taller como de iniciación a la danza contemporánea. Y pues para mí es muy importante contar que yo comencé con ella porque sabemos que en la formación a las artes escénicas hay muchas, como muchas violencias hacia los cuerpos, ¿no? Como la manera en la que se enseña todavía me parece que tiene mucha violencia. Y Zaira era una persona muy amorosa y muy linda y muy amable con su manera de aproximar la danza. Entonces, para mí fue como un parteaguas, porque yo creía que toda la danza era amor y felicidad. Y un poco a raíz de eso decidí venirme a Querétaro a estudiar acá pues el bachillerato primero, la licenciatura después, en una escuela que por cierto se acaba de ir a paro, el Centro Nacional de Danza Contemporánea. Entonces, bueno, ahí mi formación fue como muy ortodoxa, muy técnica, muy tradicional en el sentido de cómo se entiende la danza. Y, pero yo ya desde ahí tenía como algunas intuiciones con el espacio, que ya les contaré un poquito más adelante. Y entonces ahí como que empecé a explorar el espacio público, las arquitecturas, cómo se hacía coreografía en espacios específicos, prácticamente desde entonces, ¿no? Más o menos desde que yo tenía como 20 años. Y cuando salí de la escuela, pues primero porque el campo laboral estaba como difícil, empecé a dar clases de ritmos latinos y luego me gustó cada vez más, fui como especializándome cada vez en, en los ritmos latinos y eso me abrió como todo un universo que tiene que ver con el goce, con el disfrute, con la fiesta, con la colectividad, que me parece que se ha ido permeando cada vez más pues en mis procesos creativos y en mis proyectos, ¿no? Y todo esto, pues acompañado como de gente a la que yo admiro un montón, ¿no? Que trabaja justo con temas de cuidados o con temas de espacio público o con temas de gozo y creación colectiva. claro. Oye, muchas gracias. ¿Y cómo
como qué preguntas, curiosidades, deseos fue lo que hizo que se movilizara tu trabajo hacia el espacio público, Ámbar, ¿no? Me llama la atención, como que me llama en general la atención siempre cómo artistas que venimos o que vienen de formaciones tan cuadradas y tan rígidas terminan generando como estos espacios tan expandidos, ¿no? O tan en expansión. Y creo que hay algo ahí que tiene que ver con el deseo, ¿no? Como con la curiosidad, como cuál fue eso que te movilizó para allá, querida Amber. Para mí hay algo de lo que dices, del deseo, como yo le llamo intuición, en el Ajá. sentido de que no siento que hubiera alguien que me lo mostrara o algo que me pusiera en ese camino, sino que en algún momento pues todavía el bachillerato en la escuela de danza, ya en la escuela de danza, pero todavía en bachillerato, que me hacía como sentir que lo que sucedía en el escenario podía como expandirse, ¿no? Mi sensación en ese momento era tal cual esa, como mucho más naif en el sentido de, ¿no? De pensar en llevar la danza a otros espacios, como llevar la danza a la calle. Y profundizando en eso me di cuenta de que en realidad a mí no me interesaba como sacar mi coreo del el escenario y llevármelo a un parque, sino que a mí me interesaba mucho más estudiar el parque, ¿no? O estudiar la arquitectura o estudiar el edificio. O uno de mis primerititos trabajos era en una fuente del Museo de la Ciudad de aquí de Querétaro, todavía en la escuela, y yo lo que quería era como tener tiempo para explorar como la relación entre el cuerpo de las bailarinas y la fuente, ¿no? Eso a mí me daba mucha curiosidad. Y creo que si voy como un poquito más hacia atrás y conectando con el lugar en el que nací, pienso que se atraviesa mucho, pues, de haber sido una niña que creció en el campo, ¿no? Como que crecí en una zona, hasta los 9 años vivía en una zona pues bastante rural, con río y luciérnagas y estas cosas, primero. Y luego toda una etapa de adolescente que ya en Tuxtla, que era una ciudad en ese entonces pues mucho más pequeña de la que es ahora y también mucho más segura. Entonces yo iba sola prácticamente a todos lados desde, no sé, desde los 10, 11 años, y eso me parece que implica una cierta agencia de la ciudad y de los espacios, ¿no? Como que cuando empiezas a moverte sola, sí o sí, vas apropiándote, reconociendo, aprendiendo también estrategias de autocuidado, ¿no? Que sí, que no, cómo poner límites, pero también hay un disfrute en la autonomía, también hay un disfrute en el reconocer las calles que te gustan, la luz, ¿no? ¿Dónde te sientes como, dónde te gusta más la luz, dónde te gusta más el arbolito, dónde hay una banca en la que te gusta sentarte a descansar? Como que yo tengo la impresión de que esa experiencia de vida fue permeando después este deseo de seguir en la calle, ¿no? Como yo no, por más que me encanta la duela, me encanta, creo además que es un privilegio, de verdad, como tener una duela donde uno puede rodar. Lo recomiendo ampliamente cuando tengan una duela cerquita, vayan a rodar a la duela porque de verdad el sistema nervioso se los va a agradecer muchísimo, ¿no? Así solo como extenderse en el piso, rodar para un lado y para el otro. Y eso me encanta. Y parte como de mis descubrimientos con la danza fueron pues las técnicas somáticas, ir como más lentito, pero creo que mi relación con la calle viene desde ahí, ¿no? Viene desde como esa relación con la ciudad en mi pueblo caliente, que además me gusta mucho hablar como del calor en Tuxtla, porque es muy importante para mí como entender la ciudad como así, ¿no? Y, y claro, y después eso se fue nutriendo. Después eso se fue nutriendo de preguntas sobre, pues, ¿qué pasa con el espacio? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre trabajar in situ, que es decir, cómo me acerco a un espacio específico, qué hay en ese espacio? Y ese espacio no necesariamente es la calle, ¿no? A lo mejor es un espacio, lo decía, como una fuente, una galería, un rinconcito que me encontré en un edificio. Y eso es distinto a trabajar en una plaza pública, por ejemplo, o a trabajar en como en una explanada, ¿no? Como las sensaciones son diferentes, el trabajo es diferente, y eso creo que ya lo fui como entendiendo en el paso de ir explorando e investigando cosas.
Claro, muchas gracias, Ámbar. Oye, y bueno, esta pregunta un poco tiene que ver con poner algún margen de contexto, ¿no? Como si pudieras poner en palabras qué es el espacio público, ¿cómo lo harías? Para mí el espacio público tiene esencialmente que ver con lo común y con lo que nos pertenece como ciudadanía. Y, y en ese sentido a mí pues me gusta ampliar no ampliar porque, o sea, ampliarla en el sentido de que me gusta pensar el espacio público desde lo más inmediato que es la calle, que sabemos que es espacio público, o el parque, pero también espacios como más cerrados que también son públicos, como las bibliotecas o los edificios como administrativos, por ejemplo, que no son nada bonitos, nada amables, pero también los edificios administrativos son espacio público. También muchas de las galerías de arte, ¿no? Sobre todo como los museos de arte estatales, modernos, contemporáneos, regionales, etcétera, también son espacio público. Entonces, para mí tiene que ver con todo aquello que nos pertenece como colectividad y que me parece importante porque no hay una persona o un solo grupo que tenga la última decisión sobre ese espacio, sino que hay como, ¿no? A lo mejor ahora hay un grupo, pero luego ese grupo va a cambiar porque en realidad es un espacio que nos pertenece a todas y todos los que habitamos un cierto lugar, por más que yo vaya o no vaya a ese espacio, ¿no? Puede ser que yo nunca vaya al Museo de Arte Moderno, pero no significa que no me pertenezca como ciudadano de ese lugar, ¿no? Y, y para mí es importante esa idea del espacio común y del espacio que nos pertenece a todos, porque, me, porque a mí me ayuda a agenciarme en el espacio, ya que cada vez que estoy en la calle, ¿no? En la banqueta o en la plaza, y algo o alguien me hace sentir que no debería estar ahí, puedo recordarme que ese espacio también me pertenece, ¿no? Que es mi derecho estar en esa banqueta, que es mi derecho estar en esa calle, que es mi derecho estar en ese parque, que es mi derecho estar en esa oficina pública, ¿no? Por más y que me hace también preguntarme cuáles son las condiciones o cuáles deberían ser las condiciones en las que ese espacio debería acogernos a todas y todes, ¿no? Entonces, pues eso abre un montón de reclamos en el sentido de reclamar espacio, ¿no? Pienso como hace un par de años tuve que acompañar a una compañera a levantar una denuncia y fuimos a la Fiscalía de la Mujer y pensaba en lo agreste que era la Fiscalía de la Mujer, ¿no? Y que yo me imaginaba que yo pensaría que la Fiscalía de la Mujer tendría que ser un lugar sumamente amable, en tanto que estás recibiendo como personas que han sido violentadas de alguna manera, y que ojalá tuviera sillones, ¿no? Como más amables, que ojalá tuviera cafecito, que ojalá tuviera algo que ofrecerles, y no este espacio, pues, frío, gris y bastante hostil hacia ellas, ¿no? Y pensarlo como un espacio público a mí me ayuda a hacer ese reclamo, ¿no? Claro, claro. Oye, Ámbar, y bueno, tú tienes una pieza en donde un poco exploras, pues bueno, no un poco, ¿no? Donde te lanzas al espacio público como sin más. Tienes varias, pero tienes una en específico de la que me gustaría que nos pudieras contar un poco y que es, bueno, y que es la pieza del documental que yo ya compartí con las compañeras del seminario, que se llama Nocturna Caminata de Noche para Mujeres. ¿Podrías contarnos un poco sobre esa pieza? Sí, Nocturna, bueno, Nocturna nació en el 2018. Claro, y voy a intentar no redundar, porque bueno, si ya vieron el documental probablemente ya saben algunas cosas, pero nació en el 2018 y nació en Tuxtla, y eso para mí es muy importante porque de nuevo el calor tuxtleco de verdad es una condición importantísima para entender el caminar de noche, ¿no? Como que yo siempre he pensado que la vida en estas ciudades que son tan calientes
pues en realidad no podría comenzar antes de las 5 o 6 de la tarde, porque de verdad el sol no te permite ir a ningún lado, ¿no? No te permite salir, es muy hostil. Y que además es una ciudad, no sé si alguien aquí la conozca o si alguien de aquí sea de allá, pero es una ciudad que en realidad tiene todo para ser muy arbolada y tener mucha sombra. Es muy caliente, pero al mismo tiempo la han maltratado mucho, ¿no? Como que podría ser muy amable. El caso es que en el 2018 volví a Tuxtla después de muchos años de vivir en Querétaro y, y mientras, perdón, me distraen los soniditos. Cada vez que entra alguien, estoy como... y en ese volver, yo me di cuenta de que se había vuelto muy peligroso caminar a mi casa, o sea, llegar a mi casa después de las 8 de la noche ya se había vuelto peligroso, ¿no? Como caminar sola, volver sola. Y así nació Nocturna, porque yo quería caminar la noche, porque yo quería explorar como qué pasaba en mi ciudad después de cierta hora. Hacerlo sola era muy peligroso, pero ya profundizando un poco más, también había una serie de exploraciones que yo había venido haciendo sobre la ternura, sobre el cuidado, sobre cómo la danza podía compartir herramientas de cuidado, de goce, colectivos, y desde ahí vincularnos con el espacio también, ¿no? Cómo el espacio podía ser, cómo la calle, perdón, puede ser un espacio para ejercer la ternura. ¿Cómo podría ser? Entonces yo tenía mucha curiosidad, quería explorar, quería investigar cómo hacer eso y, y un poco así fue como nació, como que me acerqué con un grupo de mujeres que me dijeron, sí, sí, hagámoslo. Y bueno, eso, la primera nocturna yo me moría de miedo, la estudié muchísimo, me pasé como 3 semanas entre pensando la ruta. Me acuerdo perfecto que la primera ruta que yo tenía planeada, que era una ruta a la que yo le tenía mucha como nostalgia, porque pasaba por una zona como muy importante para mí, las chicas me dijeron, ahí no vamos a ir. Como que me dijeron, esta zona está súper peligrosa, está súper oscura, está el río, nos van a asaltar, ahí no vamos a ir y no va a ser la primera ruta. Entonces para mí fue súper fuerte porque dije, no, pues perfecto, ya me dijeron que no, hay que pensar en otra, pero también hay un algo de aceptar lo que la colectividad te está diciendo, ¿no? Como de escuchar lo que la colectividad está diciendo. Y entonces lo que hicimos fue trazar una primera ruta así la más básica, ¿no? Como por la calle central de Tuxtla Gutiérrez, la avenida central de Tuxtla Gutiérrez, que era como punto A a punto B, hay varios parquecitos, y a mí me parecía que era una avenida que no valía la pena como hacer esa ruta porque era muy básica, pero cuando convocamos llegaron muchísimas mujeres y al final todas coincidían en que nunca se habían sentido tan seguras caminando por esa avenida, que es la avenida principal, como en teoría de las más seguras de la ciudad, y que ellas no se sentían seguras ni siquiera de día, ¿no? Como que incluso de día se sentían muy acosadas, incluso de día se sentían muy observadas al caminarla. Y creo que esa primera caminata fue como determinante en el sentido de reconocer como la importancia de caminar juntas, de caminar en colectivo, de caminar acompañadas, pero también de ir abriendo espacios para jugar a lo largo de la ruta, ¿no? Que no es, yo le llamo caminata de noche porque me parece que es una manera sencilla de aproximar a las mujeres al proyecto, que vengan, que no se asusten, porque si yo de entrada les digo que es un ejercicio de coreografía expandida, o no, así, o me ven con cara de quién sabe qué me está hablando esta señora, o piensan que las voy a poner a bailar, ¿no? Como que las voy a poner como a hacer, ¿no? Como a seguirnos bailando, lo cual no está nada mal, a veces sí lo hacemos, pero si es esa la invitación, muchas veces se asustan, ¿no? Hay una cosa como de, ay, no, ¿cómo voy a ir a bailar al parque? Y entonces la caminata lo que hace es como una invitación un poco más amable. Y entonces, ya que estamos ahí, podemos ir decidiendo si queremos o no queremos bailar, si queremos o no queremos hacer, ¿no? Ciertos movimientos, si queremos o no. Todo el tiempo es una propuesta, ¿no? Siempre pueden decir, eso no lo quiero hacer y tomarse un descanso y después regresar a la actividad. Pero bueno, eso, Nocturna fue creciendo. A propósito de la pertinencia, pues de pronto empezó como, o sea, hubo gente que empezó a invitarme a hacer Nocturna en otros lugares,
y eso implicó pues generar una metodología de dispositivo, ¿no? De dispositivo de creación, en tanto que Nocturna no es una obra que yo me llevo y muestro en un espacio, ¿no? Sino que necesita como un tiempo, por lo menos una semana, si es una ciudad que más o menos conozco, y si no la conozco en absoluto, el proceso dura como mes y medio entre que yo tengo que hablar con alguien que sea de la ciudad, juntas vamos como entendiendo cuáles son las necesidades de la obra, cuáles son las opciones que la ciudad tiene, que el barrio nos ofrece, o la colonia por la que vayamos a caminar, y yo llego alrededor de 10 días antes de la caminata, justamente como para ir afinando detalles de por dónde vamos a pasar. Para mí es súper importante que, si bien sea una ruta que nos permita descubrir cosas nuevas, también tiene que ser una ruta en la que podamos sentirnos seguras, porque la realidad de las cosas es que si yo invito a transitar por una zona que todas reconocemos como peligrosa, no van a venir, ¿no? Si yo ya lo probamos, como que de pronto me han llamado para, hagamos una ruta en el barrio, ¿no? Tal, que es un barrio peligroso, y las mujeres no llegan, porque evidentemente para llegar y para salir de la caminata, no vamos a ir en grupo, ¿no? Yo voy a llegar sola a la caminata y me voy a ir probablemente sola o con 3 personas más. Entonces tuve que empezar a considerar todo eso a la hora de trazar las rutas, de decidir las horas. La primera caminata salía a las 12 de la noche y fue maravillosa, pero no se pudo volver a hacer porque eso limitaba a que solamente las que tuvieran carro o alguien que pudiera llevarlas o irlas a recoger podía venir a la caminata, ¿no? Entonces empezamos a recorrer el horario cada vez más. Ahora nuestro horario estelar de caminatas es de 6 a 8:30, lo que en general en casi todas las ciudades permite que todavía alcancen el transporte público de regreso a sus casas, ¿no? Y eso ha sido como una constante. Cada vez que intentamos cambiar el horario, algo sale raro. Entonces, pero eso, como considerar el transporte público, la iluminación, el estado de las banquetas. Hay calles que simplemente no lo permiten, ¿no? Hay lugares por los que no se puede caminar de manera segura. Claro. Oye, y por ejemplo, me parece como muy, tengo una pregunta que en realidad son muchas preguntas en sí misma, pero es que tengo muchas, pero me parece muy interesante y quisiera que nos contaras un poco más como cómo percibes que cambia tu percepción sobre el espacio público o tu calidad de presencia en el espacio público con el horario, ¿no? Es decir, cómo se modifica o cómo percibes que se modifica tu percepción del, estado del espacio público con la noche. Y sí, ¿no? Como si pudieras como contarnos eso y cómo lo negocias al interior del proceso de creación de una pieza que involucra a más personas, ¿no? Les voy a contar, les quiero contar algo. El año pasado hicimos una gira de nocturna y la segunda ciudad fue San Cristóbal, y sí, quise comenzarla en Chiapas porque era como donde nació el proyecto y por estar como en casa, era un poco más sencillo, pero la segunda ciudad fue San Cristóbal. Y entonces durante la primera semana yo no me estaba quedando en San Cristóbal, sino que dormía en Tuxtla y viajaba en las mañanas a San Cristóbal, caminaba, me quedaba hasta la tarde, más o menos hasta las 8 de la noche, 8:30, para medirle a la luz, etcétera, no sé qué. Y a esa hora regresaba a Tuxtla. Y la zona donde llegaban los camioncitos, o sea, como de ahí, a mi casa es muy cerca, ¿no? Son como 7, 8 cuadras más o menos, mi casa en Tuxtla. Y entonces yo llegaba tipo a las 9, a las 10 de la noche, 10:30 más o menos, y a esa hora caminaba esas 8 cuadras a mi casa. Lo hice no mucho, no, unas 3 noches, ¿no? Después de eso ya me fui a quedar a San Cristóbal y ya. Pero esas 3 noches me parecía muy impresionante como, claro, caminar, diseñar la ruta no era un peligro, porque yo lo hacía todavía en un horario en el que había mucha luz, mucha gente en la calle, tenía a mi anfitriona en San Cristóbal que me acompañaba algunas veces a caminar o que estaba al pendiente de mí todo el tiempo. Y, y entonces mi manera de caminar
en San Cristóbal de noche era completamente despreocupada, ¿no? Mi única preocupación era ir anotando, pues aquí la banqueta, ¿no? De este lado hay que subir muchos escalones, entonces mejor vámonos del otro porque aquí está más parejito, de este lado hay mucha rampa, o estas cosas, ¿no? El sentido de los carros también hay que tenerlo en cuenta. Y esas eran anotaciones que iba haciendo, pero yo iba muy tranquila. Y el contraste era fuertísimo cuando llegaba a Tuxtla, me bajaba del camioncito, entonces de hecho esas 7 cuadras eran las más largas de la vida. Yo tengo un objeto contundente que es mi termo de agua, que, ¿no? Que tiene como forma de bar, es de esos chiquitos que tiene como forma de bar. Entonces yo caminaba esas 7 cuadras todo el tiempo con este termo como así, ¿no? Como tan, 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 la más preparada a darle un batazo a alguien. Y me daba cuenta como el contraste, eso, ¿no? De caminar sola en un lugar a una hora, etcétera. Y este otro, que pues era caminar sola a las 10:30 de la noche, entre otras cosas porque me parecía una ridiculez pagar un taxi por tan poquito tramo, pero también porque nada me garantizaba que los taxis fueran seguros, ¿no? Me parecía que era más peligroso subirme a un taxi a esa hora que pues, caminar yo sola y en el peor de los casos echarme a correr o pelear por mi vida, no sé. Eh, entonces, era muy evidente cómo mi cuerpo pues se transformaba en estos dos momentos, ¿no? En uno era como súper relajado, iba como, la mirada todo el tiempo estaba como hacia afuera, pero en los detalles, en la arquitectura, en la iluminación, aquí hay un mural bonito, de este lado se alcanzan a ver las luces, no sé qué, esa cosa de como apreciar el paisaje, caminar contemplativamente, que para mí es muy, muy importante, en contraste con esta otra caminata, que era una caminata muy rápida, que era una caminata en estado de alerta, que mi cuerpo estaba completamente contraído porque en cualquier momento, ¿no?, se iba a echar a correr, y que por más que era muy placentero, el airecito de las 11 de la noche, por fin la ciudad fresca, silenciosa, el sonido de los árboles, que era muy poético, pues no dejaba de estar esta gran presión encima de ya llega a tu casa, ya llega a tu casa, corre, llega a tu casa, ¿no? Y me parece que eso ilustra mucho como lo que sucede en el cuerpo, ¿no? En un estado o en el otro. Y, y algo que observo que sucede en cada nocturna es que cuando comenzamos, ya como en colectivo, es que cuando comenzamos siempre los cuerpos están mucho más tensos que a lo largo de la caminata que se van relajando, ¿no? Se van soltando y entonces vamos caminando cada vez más lento, vamos cada vez viendo con mayor calma, nos vamos dando chance de jugar, de bromear en el camino, pero es como una especie de confianza que se va construyendo en el ir caminando, ¿no? Como en el cuerpo, pero en el ir caminando. Claro. Oye, Ámbar, en el documental de Nocturna, que bueno, ahorita quisiera como preguntarte algo específicamente sobre el documental, sobre cómo estas otras formas como de documentar, ¿no? De hacer registro de este proceso, pero por ahí hay un momento en el que nos dejas mirar pues como una práctica que sucede al interior de Nocturna. Bueno, supongo, me lo estoy súper inventando en este momento. Discúlpame que haga este tipo de cosas. Pero en el que dice como yo soy Cuauhtémoc y voy a cuidar a Jessica, ¿no? Y Jessica dice yo soy Jessica y voy a cuidar a Catherine. Yo, ¿no? Y entonces como que me pongo a pensar un poco en una pregunta que tiene varias partes, pero una que tiene que ver con ¿qué prácticas de cuidado se activan al interior o buscas que se activen al interior de las caminatas y quiénes participan de ellas, ¿no? Y la otra es cómo te relacionas con la policía, ¿no? No sé cómo sea, supongo que en todas las ciudades sean distintas, pero yo tengo muy claro que yo, Cuauhtémoc, caminar la noche implica tratar con policías. Y siempre que se trata con policías en la Ciudad de México, pues se sale perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu relación, eso, ¿no? Como de las prácticas de cuidado y cómo es la relación con la policía. Pues una de las cosas que a mí me importa mucho como colocar en términos de lo que implica el uso del espacio público y el derecho a la ciudad es que o sea, es que una ciudad de cuidados implica que, por un lado,
la infraestructura nos cuida, que eso es algo que en general las ciudades en Latinoamérica, ¿no? En México, en Querétaro, o sea, como en general en Latinoamérica o en este país, es una cosa que las ciudades nos deben, una infraestructura que nos cuide, una infraestructura que sea funcional, una infraestructura que considere perspectiva de género, que las diversidades de movilidad, todas, ¿no? Todas estas diversidades humanas, pues en general no las considera, entonces digamos que la infraestructura suele ser pues muy precaria para quienes no tenemos un carro o no nos movemos en carro todisísimo el tiempo. Y, pero bueno, eso, ¿no? Como el cuidado en la ciudad implica, por un lado eso, la infraestructura, pero por otro lado también la manera en la que vamos tejiendo el cuidado con las otras y los otros, aun cuando son personas desconocidas. ¿Cómo puedo yo cuidar a la otra que desconozco absolutamente, ¿no? Desde le ayudo con la carreola, ¿no? Le cedo el paso si es que voy en bicicleta o voy en carro. A lo mejor veo a una persona que tiene un montón de prisa que viene, corre, 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 y puedo hacerme un lado porque yo no tengo tanta prisa y entonces le dejo pasar porque tiene claramente más prisa que yo. Ese tipo de cosas, de acciones, y que yo me preguntaba cómo ensayarlas, ¿no? ¿Cómo podríamos ensayarlas en colectivo? Y ahí yo pensaba que una manera de ensayarlas era, justo con Nocturna, ¿no? Que si hacemos este ensayo colectivo de cómo podemos entre todas irnos cuidando, ojalá podemos replicarlo una vez que estamos afuera, ¿no? Entonces, hay algunas acciones que yo voy nombrando como dejarnos caer, ¿no? Construir confianza con las otras. Entonces tenemos este ejercicio del circulito en el que nos dejamos caer hacia varios lados y las personas alrededor nos tienen que sostener. Y eso genera muchísimo pánico al principio porque estás con gente que no conoces. Como que no, muchas veces es gente a la que nunca antes habías visto y de pronto te tienes que dejar caer con los ojos cerrados. Entonces, ese es un ejercicio de generar confianza, ¿no? O justo ese que dices, en el de yo voy a cuidar a fulanita. Yo siempre les digo que señalen a alguien a quien no conozcan, con quien no hayan llegado a la caminata. Y entonces eso hace que a lo largo de la caminata yo estoy pendiente de alguien que probablemente está del otro lado, ¿no? Más atrás o más adelante o un poco más lejos, pero que constantemente, ¿no? Voy caminando, poniendo atención y en algún momento digo, ¿dónde está mi cuidada? Ahí está. Listo, estamos todas, ¿no? Por un lado, descargar como la responsabilidad de todas tenemos que cuidarnos a todas, pero también centralizar el cuidado, porque si todas cuidamos a todas, entonces tal vez nadie está cuidando a nadie, ¿no? Y eso también ha permitido que, por ejemplo, las caminatas que hemos hecho con niñas y niños, con niñas, generan que también ellas pueden cuidar, ¿no? Que entonces ellos también dicen, yo voy cuidando a tal persona. Y entonces ser conscientes de que las niñas, los niños y las niñas también pueden cuidar a los adultos al menos en este tipo de ejercicios, ¿no? Y lo que sucede con la policía es que yo no cuento con ella en absoluto. Hay dos cosas que suceden con las caminatas. Una es que no pido permiso porque por el derecho a tránsito, ¿no? Como el derecho al tránsito es básico, entonces yo no necesito pedir permiso para caminar. Y también porque generalmente los grupos con los que caminamos no son tan grandes que vayan a bloquear una calle. Generalmente ha sucedido que de pronto el grupo se expande lo suficiente como para bloquear una calle, pero casi siempre es como una cuadra, 2 cuadras y después cambiamos la ruta o la calle cambia, se modifica, etcétera. Entonces nunca ha sido como un problema, en realidad nunca ha sido un problema, pero una como filosofía mía es esa, que no se pide permiso, ¿no? Si de pronto, por ejemplo, hay alguna institución que está pagando el proceso y ellos consideran necesario como avisar a ciertas autoridades, yo no tengo un problema con eso, pero yo no lo hago, ¿no? Y de manera como cuando yo organizo como caminatas independientes, yo no hago esos avisos. Para mí tiene que ver eso, con
con ejercer un derecho a la movilidad, ¿no? A la movilidad, la caminabilidad sobre todo. Y lo otro es que yo no pido, ni pido ni recibo generalmente que la policía me acompañe. Primero, justo por el principio de cuidado, como que yo considero que, por ejemplo, una de las reglas que tengo es que no caminamos si somos menos de 10 personas. Si somos menos de 10 personas, lo que hago es como establecer un acuerdo con las participantes, ¿no? Oigan, podemos hacer una caminata más chiquita, o podemos hacer algunos de los ejercicios aquí donde estamos, o en algunos casos muy particulares, donde nos hemos sentido muy, muy seguras, porque hay gente del barrio, porque conocemos la zona, o porque es una zona que se conoce como segura, ha habido excepciones, ¿no? En esos casos. Pero en general, si somos menos de 10, yo prefiero no caminar por un tema de seguridad, hacer otras cosas. Y entonces, en ese mismo sentido, creo que la idea de Nocturna es generar cuidado colectivo, y lo que sucede con la presencia de la policía, ya sean las policías municipales o las policías de tránsito, que a veces también se ofrecen, es que dejamos, como que abandonamos nuestro cuidado colectivo a la figura policíaca que se supone nos va a cuidar. Y entonces me parece que ahí lo que pasa es que se desarticula este cuidado colectivo, ¿no? Porque entonces lo estoy depositando en esta figura aparente de autoridad, por un lado, y por el otro lo que estamos haciendo es reforzar esta idea de que esta institución nos cuida cuando sabemos que no lo está haciendo realmente, ¿no? Que si la institución nos cuidara, no tendríamos que hacer nocturnas de esta manera. No tendríamos que hacer caminatas colectivas para salir a caminar a la noche, podríamos hacerlo solas o chismeando con nuestras amigas si se nos pegara la gana, ¿no? Entonces, nos pasó una vez en Lagos de Moreno, justamente que la municipalidad ofreció que viniera tránsito, y sí tengo que reconocer que fue muy divertido, porque entonces sí paraban las calles, y entonces las chicas, ¿no?, corrían por la calle libremente, pero justo lo que fue muy divertido, pero justo lo que pasó al final fue eso, que el cuidado estaba depositado en la figura de la policía y no en el interior del colectivo, ¿no? Entonces ahí decidí que no, sí, ¿no? Que cada vez que me ofrecen que haya policía, yo prefiero que no haya. Claro. Ujú. Oye, Ámbar, y por ejemplo, bueno, tienes un documental de Nocturna que yo creo que yo he visto como unas 5 veces, no, no Lo es has visto más que yo. no es broma, es que cada vez que lo veo con un grupo, pues lo veo. Entonces, bueno, no, y que a mí me encanta, además, pero algo que a mí me llama mucho la atención y que incluso ahorita antes de que iniciáramos la charla estábamos bromeando con eso, ¿no? Pero que tiene que ver con que, bueno, que me gusta, me emociona mucho y además me parece muy importante como mirar el documental de Nocturna, que sin duda es una ahí pues un artefactito, ¿no? Un aparatito muy lindo para poder como activar la memoria y poder mirar partes del proceso y poder como pensar en tu pieza de manera compleja, pero además como que me estaba preguntando si tienes algún otro soporte de archivo de esta experiencia, ¿no? O sea, como si tienes algún otro soporte y qué haces con esos archivos, ¿no? Llorar sobre ellos, porque no hay tiempo suficiente para procesarlos. Sí, la experiencia de Nocturna ha sido, o sea, cada caminata como arroja un mundo de, ¿no? Como de información en el sentido de todo lo que pasa alrededor de cada caminata, y claro, hay como varias cosas que se han ido quedando o sea, afortunadamente el año pasado para esa gira del 2022, pues teníamos un presupuesto que nos permitió hacer ese documental, que me parece
pues que fue como hasta donde nos alcanzó la energía, y me parece muy afortunado que haya sido de esa manera, porque le tenemos mucho amor y creo que ilustra bastante el proyecto. Pero, pues claro, hay varias cosas, ¿no? Hay un manual como un manual para replicar nocturnas, que nunca ha visto la luz, porque lo hicimos desde las primeras caminatas. Esto lo hicimos en el 2000, creo que a principios del 2019, y nunca ha salido a la luz porque, o sea, como siempre ha habido como mucho trabajo, no ha habido como cómo imprimirlo, ¿no? No le he dedicado suficiente tiempo a eso, pero ahí está, y de pronto cuando alguien me escribe y me dice, oye, podemos hacer, yo les mando el manualito, como, pues miren, en este momento es un drive, ¿no? No tiene ningún diseño de nada, pero yo lo comparto con quien me lo pide, o con quien tiene curiosidad. Tengo también toda una bitácora, sobre todo del registro del año pasado, que fue muy intenso, toda una bitácora que he ido pues escribiendo sobre cómo ha sido el proceso completo, ¿no? Desde que empiezo a acercarme a una de las ciudades, cómo vamos tomando decisiones, las preguntas que van surgiendo. Por ejemplo, les voy a compartir de nuevo en San Cristóbal, porque es que fue muy interesante la experiencia en San Cristóbal, que cuando estábamos a punto de sacar la convocatoria, mi anfitriona, que es la persona que me recibe, ¿no? En la ciudad para caminar juntas, estábamos a punto de sacar la convocatoria y me dijo, oye, Ámbar, a lo mejor habría que considerar sacar la convocatoria también en inglés, porque pues hay mucha gente en esta ciudad que pues no habla español, ¿no? O sea, no solo eso, sino que habla en inglés, turistas y demás. Y eso a mí me desencadenó una serie de pensamientos sobre, bueno, pero pues es que San Cristóbal tiene un montón de personas que no hablan español, pero tampoco inglés, ¿no? Que hablan un montón de lenguas, original, ¿no? Que hablan tzotzil, que hablan celtal, que hablan tojolabal, y entonces eso trajo pues muchas preguntas sobre el colonialismo en esa ciudad, ¿no? Como si sacamos una convocatoria en inglés, tendríamos que sacar una convocatoria en todas estas lenguas también. Tendríamos quien nos ayudara a traducir. ¿Qué tal que viene una compañera que solo habla tojolabal y no tenemos a alguien que le vaya traduciendo como las instrucciones, ¿no? Entonces, pues realmente no es, o sea, no es verdad, ¿no? No es verdad que yo puedo sacar una convocatoria de este tipo. Entonces, o sea, yo decidí como, no, la convocatoria se queda en español y pues quien entienda en español puede venir a la caminata, pero sí abrió muchas preguntas sobre la accesibilidad de la caminata, ¿no? Para quién es, quién está convocada, cómo puede o no sentirse convocada, etcétera. Y así como, eh, sí, como muchas preguntas, y bueno, todo eso va estando en esa bitácora que no ha visto la luz tampoco, ¿no? Que está en Word todavía. Pero algo que sí ha visto la luz han sido los mapas de como la primera parte de las caminatas antes de la gira del año pasado. Y les quiero enseñar, lo tengo aquí, como menos a la mano. Esto es una cajita que se llama dispositivo liminal y es un proyecto de Espacio Liminal, que es una galería, un espacio de arte contemporáneo en Cuernavaca. Y esta cajita se abre y tiene como como varios proyectos. Y aquí metimos estos que son los mapitas de toda una primera parte de Nocturna. Entonces, justo queríamos compartir como algo de archivo que no fuera fotografía, y nos pareció muy buen momento yo hablo en plural, muchas decisiones las tomo yo sola, pero en general todo el tema de diseño y algunas decisiones sobre el espacio las tomo con Jazmín Luna, que es mi hermana, y empezamos a trabajar juntas porque cuando recién llamé a la primera Nocturna no teníamos un peso para absolutamente nada,
Y entonces le dije, oye, ella es ilustradora, pues le pedí que me hiciera un mapita. Este fue el primer mapa que tuvimos de Nocturna en el 2018, y era lo único que había porque no teníamos dinero para más, entonces se imprimía en hojas, ¿no? Carta en blanco y negro, y le dábamos un mapita a cada una de las participantes para que ellas fueran escribiendo, dibujando o trazando lo que quisieran. Estos mapas están en blanco porque cada mapa era distinto, ¿no? Cada una podía rellenar su mapa como quisiera y llevárselo a su casa. Entonces las imprimimos en estas tarjetitas que son como duras, y del otro lado tienen un texto. Esta que es la primera, pues es un texto mío en el que les comparto de qué se trata el proyecto, pero las siguientes tienen testimonios. Este es el testimonio de Alejandra Houston, que es una arquitecta que se hizo casi todas las rutas en Tuxtla. Este es el testimonio de Aitana, que fue la primera niña que vino a caminar con nosotras. Entonces, pues fue súper importante porque hasta ese momento no nos habíamos preguntado si las niñas podían o no podían venir. Y entonces a ella, o sea, ella vino con su mamá, como que no nos preguntaron, solamente llegó con su mamá, y ahí yo tuve que replantearme qué pasaba con las infancias en general, ¿no? Si podían venir los niños, por ejemplo, ¿no? Si son niños, pueden o no venir. Y tengo que confesar que también en ese momento, como que la presencia o la pregunta sobre las infancias no binarias todavía no estaba en el panorama, no habíamos tenido que explorarla. Entonces, la respuesta en realidad era muy sencilla. Si tu niña tiene menos de 12 años, ven, ¿no? Como trae, o sea, por supuesto puede venir contigo. Y si tiene más de 12 años, estamos como, generalmente es como, bueno, ya está grande, ya se puede quedar, ¿no? Como con alguien. Pero si definitivamente dependes de eso para venir a caminar, preferimos que las mujeres vengan a caminar y tener la experiencia, a que no vengan porque tienen que quedarse a cuidar, ¿no? Entonces, como no, ven y acá entre todas podemos cuidar. Entonces, la última tarjeta tiene como el nombre de todas las participantes, y aquí tuvimos que poner un disclaimer porque o sea, me di cuenta de que no tenía todos los nombres, de que la primera fase no tenía como el registro de todas las asistentes. Entonces, pusimos en todas nuestras redes como que si tú viniste a caminar alguna de las nocturnas, por favor nos mandes tu nombre para poder ponerlo en las tarjetitas o en los créditos, ¿no? Porque justamente como que una manera de pensar es que entre todas hacemos Nocturna, que por más es decir, que no es como que sea mi obra, sino que es una cosa que vamos haciendo de manera colectiva y que definitivamente no existe si las mujeres no vienen, ¿no? A la caminata. Entonces eso, hicimos estos que son 4 mapas de Tuxtla, me parece que son 3 de Lagos de Moreno, 3 de Lagos de Moreno, 2 de San Juan de los Lagos y 2 de Guadalajara. Sí, 2 de Guadalajara, que fueron como las caminatas que hicimos al principio, ¿no? Y bueno, estas cajitas, hay muy pocas. Ahorita, si ubican el proyecto de la biblioteca itinerante de coreografía, ellos tienen una cajita, pero les voy a dejar aquí un link donde pueden echarle un ojito a todo el proyecto. Yo les estoy dejando el apartado de Nocturna, pero desde ahí pueden acceder al dispositivo liminal que tiene otros proyectos contemporáneos también como parte de su archivo. Y otra cosa que les quería compartir, por si tienen curiosidad, es esta conversación que tuve con Paola Marugán, también sobre Nocturna, muy específicamente sobre Nocturna, por ahí del minuto 36, como que la primera parte es el documental que pues, en Vive Food hay de todo para todos, con hasta 50.
pero a partir del minuto 36 está como la conversación con ella, si quieren echar un ojito. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, la información de Nocturna es así, se desborda, se desborda, se desborda, es muchísima, y pues yo voy haciendo lo que voy pudiendo para irla sacando de a poco. Ok. Wow, pues oye, Ámbar, y ya como para ir cerrando esta parte de la conversación y poder escuchar como las preguntas de las participantes, si alguien tuviera alguna cosa que preguntar, que es como una parte que me interesa mucho. Al final del documental de Nocturna, Ámbar, dices una cosa que a mí me vuela los sesos, ¿no? Bueno, a mí de tu proyecto entero me vuela los sesos, pero que esa parte me parece, pues que me interesa mucho y me parece como algo que quisiera que nos contaras, que tiene que ver con ofreces la posibilidad de replicar Nocturna, ¿no? Y de replicar Nocturna, además, como llámame, podemos ver, que, o sea, como te asesoro, o sea, puedo acompañarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces un poco, como que me gustaría que nos platicaras un poco como por qué tomas esa decisión, qué es lo que te impulsa a pensar en esta pieza como una pieza replicable, ¿no? Y si sabes si se ha replicado en algún lugar, si hay algún proyecto eco del que conozcas, y en general como un poco, como qué piensas ahora de esta idea de la réplica, ¿no? De la réplica posible del proyecto. Para mí era importante y sigue siendo importante como nombrar o abrir la posibilidad de que cualquier grupo de mujeres organizadas puede salir a caminar la noche, ¿no? Como que yo no tengo, y por eso insisto tanto con lo de la policía, ¿no? Como no salimos con policía, no tenemos como un grupo, no sé, por decir una tontería, como un grupo de hombres que nos vaya cuidando, nada, ¿no? Es como yo no hago nada especial para facilitar estas caminatas que no sea pensar desde el cuidado, ¿no? Como eso sí es muy importante, como pensemos desde el cuidado, cuáles son, incluyendo la posibilidad siempre latente de cancelar de último minuto si nos damos cuenta de que las condiciones no son lo suficientemente seguras, ¿no? Si hay algo que nos hace sentir inseguras, cancelamos, ¿no? Es como, no hay condiciones. Pero bueno, antes de llegar a ese extremo, me parece eso importante, como recalcar que lo que hace diferente en todo caso mi caminata es que la manera en la que yo abordo es eso, como un ejercicio de coreografía colectiva, ¿no? Y entonces yo lo que voy haciendo y lo que hace particular Nocturna es que yo pienso como coreógrafa, porque ese es mi oficio, ¿no? Yo pienso como bailarina y como coreógrafa, no pienso como urbanista, no pienso como arquitecta, no pienso como activista por los derechos de la movilidad, que todas estas son formas diferentes de abordar la ciudad y de plantear una caminata, ¿no? Hay caminatas que se plantean como avistamiento de pájaros, por ejemplo, ¿no? O diagnóstico, es una manera de caminar también. Vamos a hacer un diagnóstico de las banquetas, vamos a hacer un diagnóstico del transporte público, o vamos a hacer una caminata arquitectónica y entonces vamos a ir viendo los edificios, estudiando, etc. Todas estas son formas de caminar. Lo que tiene Nocturna de particular es que mi pensamiento es coreográfico y entonces yo lo que hago es diseñar en términos de, este parque nos funciona para correr, nos funciona para gritar todas juntas, nos funciona para, ¿no? O este espacio está lo suficientemente resguardado para poder acostarnos todas en el piso a ver las nubes un ratito, por ejemplo, ¿no? Sin que nos sintamos como presionadas. Entonces, siento que eso es lo único, como la diferencia, digamos. Entonces, en ese sentido, para mí, siempre la invitación es, tú puedes hacer tu caminata nocturna, no tiene que ser exactamente lo que yo haría, no tiene que ser exactamente como yo la diseñaría, y yo te puedo acompañar a que tú vayas decidiendo
qué tipo de caminata quieres hacer, ¿no? Sin embargo, entonces esa puerta siempre está abierta y la realidad de las cosas es que hasta ahora no ha sucedido. Yo pensaría que suceden dos cosas, ¿no? La primera es que es muchísima energía, ¿no? Muchísima energía, como todo el proceso de imaginar la ruta, estudiar la zona, entender por dónde vas a caminar, qué tan segura o peligrosa es, ir a hacer las caminatas de scouting, porque hay que pasar como muchas veces por ahí en el horario, en el día, ¿no? Me ha pasado que, ay, sí, caminamos el sábado, y el sábado que voy de scouting resulta que hay un tianguis que pasa por mi ruta perfecta, y entonces como, no, pues no podemos caminar por encima del tianguis, ¿no? Así se cancela, hay que ir por otro lado. Entonces, ese tipo de cosas son agotadoras, ¿no? Es como hay que dedicarles mucho tiempo, mucha energía, y eso me parece que desanima, ¿no? Como, ay, no, es mucho trabajo. Y entonces, pues mejor que lo haga otra persona. Y yo pensaría principalmente en eso, ¿no? Como, y lo otro es que también creo que pues las condiciones de las ciudades son muy desalentadoras, ¿no? Como que ya que estás ahí es como que enfrentarse, esto que te decía, ¿no? Algo que les decía, de enfrentarse a la falta de infraestructura de la ciudad, enfrentarse como a la incertidumbre también de una convocatoria a la que no sabes cuánta gente va a llegar. Creo que todas esas cosas son como, pues sí, como impedimentos, ¿no? Entonces, pues hasta ahora no hemos tenido réplica de Nocturna, por más que ha habido como algunas intenciones, ¿no? Varias intenciones. Y no desestimo para nada que el clima de violencia de la ciudad, de las ciudades, del país, pues no ayuda, ¿no? Como incluso ciudades que hasta hace poco se consideraban bastante seguras, me parece que se han vuelto cada vez más hostiles en general para las mujeres, para el caminar, y entonces eso desanima un montón, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, querida Ámbar. Ahora quisiéramos como pasar el micrófono a nuestras participantes. Nos gustaría como un poco escucharlas, ¿no? Si alguien tiene por ahí alguna pregunta, algo que quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Ahora nos gustaría escucharlas a ustedes. ¿Alguien quisiera iniciar? Creo que también a mí me gustaría preguntarles un poquito, pues, cómo es su propia experiencia de la ciudad, ¿no? Como si es que caminan o no de noche, sobre todo, ¿no? O de día, como preguntarles eso, si abre ahí la conversación. Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí. Bueno, gracias. Pues fíjate que justo yo ahora que también vi el documental, como que hubo muchos recuerdos, ¿sabes? Creo que los primeros recuerdos tenían que ver como con esos flashbacks de cuando era más joven y me tocó caminar en la calle y como esas primeras agresiones, ¿no? De alguien que te miraba, alguien que te tocaba, ¿no? Y en ese sentido, justo como que estos días me preguntaba, ¿para qué sirve la memoria, no? Y un poco también como colocarme en el presente, ¿no? En reconocerme como en esta juventud, yo en la calle, yo siendo mujer en la calle, ¿no? Y, y creo que también como que se hizo presente una memoria corporal distinta pensando en que antes, justo cuando pasaban esas cosas, como que el cuerpo se congela, pero en realidad pasa mucho adentro, ¿no? Y como que de pronto es difícil que emerja y que salga, ¿no? Pero en el 2017, o sea, en un proceso universitario y todo, como que fue víctima de vejación en el aula, ¿no? Y procedí con la denuncia entre las instituciones y se hizo toda la demanda, ¿no? Y entonces sí reconozco en mí como mujer que ese proceso como que determinó mucho ahora mi presente, mi acción, mi enunciación en la calle, mi enunciación como mujer, mi enunciación como mamá, ¿no? Y, y sobre todo creo que se desbloqueó justamente esta cuestión de la no acción, ¿no? Lamentablemente no es como que ya, nunca nada más me pasó,
sino que al contrario, justo en estos escenarios, donde todavía sigue existiendo el hostigamiento o las policías sobre las infancias, he reconocido que todavía tengo como justo ese pavor, el cuerpo que te tiembla todas las piernas, pero que me he colocado más en la acción, ¿no? Claro, en una confrontación que no me vulnere o puedan vulnerar más o no me puedan violentar más, pero como en algo que se desbloquea y me permite como, ¿no? De pronto enunciar palabras, detener, hacer ver, ¿no? Y como que justo pensaba en cómo hacerle un poco de justicia a la memoria, de decir, claro, ¿no? De pronto yo ahora como mamá, me he colocado mucho con mi hija en esta cosa del no porque no debe salir, sino qué es lo que implica el salir sobre lo que hacen las otras personas y sobre lo que tú puedes hacer, ¿no? O sea, como justo el espacio de entrar a un teatro con una niña y de pronto que la gente te mire feo y es como de, no es guarda silencio, sino es, oye, ¿sabes qué? Mira, te están mirando feo porque son intolerantes a las niñas y a las niñas, ¿no? Como cambiar la forma de colocar el cuerpo, articular la presencia de nosotros en el espacio público, de cómo nos colocamos, ¿no? Y, y a mí algo que me recordó justo es que cuando escuchaba a Liliana Santibáñez, que decía que el espacio no era para las mujeres, que yo recuerdo que cuando recién me pasó lo de la uni y que estaba denunciando, iba a tomar un taller en el centro, ¿no? Y todo era tan caótico, o sea, los cuerpos que pasaban alrededor de mí y que en efecto pienso que las calles no están hechas para la conciencia emocional, ¿no? O sea, de pronto tenía que ser una mujer que estaba terminando de estudiar y tenía que llegar al taller, pero todo lo que estaba alrededor era tan violento que no me permitía como de pronto pedirle al mundo como una pausa, ¿no? O sea, como que escuchaba eso y algo que también me pasó, creo que la primera compañera mujer que en el video habla sobre un poco de la maternidad, ¿no? Igual, incluso veo a las mamás que en los primeros meses, en el primer año, o sea, en la casa, porque los espacios no son para las mamás, ¿no? Y una vez tuve que salir a firmar un documento, creo que eran las 8 de la noche, y cuando salí me pareció que era súper noche, era de las primeras veces que salía sola como sin mi hija, estaba en la casa con tu papá, o sea, y cómo se cambia esta percepción, ¿no? Y yo ahora lo que siento es que tengo un gran privilegio de poder moverme como en vehículo, de sentirme segura, y eso tampoco no implica que no pueda, que alguien me quiera agredir, ¿no? Alguien que me choque, alguien que quiera abrir el carro, ¿no? Pero que justo esa necesidad sea un privilegio, pero también la necesidad de ir con una niña, y que también de pronto ya no solo la violencia es en la noche, ¿no? Puede ser en la mañana, en el mediodía, en la noche. Entonces, como que también me pienso que justamente ahora ya no es como la alerta sobre mi propio cuerpo, sino también como la alerta con una niña, ¿no? Pero sí pienso mucho que la pandemia me ayudó como a resguardarme porque estaba en un proceso como ansiedad muy fuerte de reconocerme con una mamá gestante, que además hay otro tipo de violencia, y luego una mamá que tiene una niña, ¿no? Pero que esa pausa me sirvió justo como para colocarme ya no en el miedo, sino como en la alerta y en la alerta que acciona, pero que también al mismo tiempo se cuida y cuida a otras, ¿no? O sea, como que pienso eso y la resonancia que también ha sido encontrarme con otras mujeres en la calle, que no necesitamos hacer un acuerdo previo o conocernos para al mismo tiempo como reconocer esas miradas que nos permiten saber que nos estamos como cuidando todo el tiempo, ¿no? Si vemos a alguien extraño o si vemos que alguien se acerca o si vemos como una niña o un niño solo, como que también hay como esas cosas como que he visto y he ido aprendiendo y que también se han ido como multiplicando en otras mujeres que ahora con las cuales transito, ¿no? Y ya. Algo que me parece, ¿me escuchan ahí? ¿Sí van? Súper. Algo que me parece bien importante de nombrar, como trayendo de nuevo este tema de la infraestructura, es que tenemos muchos años, muchísimos años abandono de una infraestructura que cuide, ¿no? No tenemos las urbanistas, con
lo mencionan como muy seguido, ¿no? No tenemos ciudades que cuiden, en el sentido de no tenemos infraestructura con perspectiva de género, no tenemos infraestructura que contemple las tareas de cuidados en general, y eso implica todo eso que vas diciendo, ¿no? Que entonces nos van como orillando a que la única manera en la que podemos salir y sentirnos seguras sea tener un carro, que nos resguarde de los peligros del mundo, ¿no? Pero en realidad todo eso tiene que ver con una ausencia de infraestructura que tendría que ser, más bien que es responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Del Estado, que tendría que proveer esa infraestructura, pero que ciertamente muchas veces, por más que, ¿no?, intentemos desde nuestros esfuerzos humanos, no alcanzamos a cubrir eso, que es una ausencia, pues, histórica, básicamente, ¿no? Gracias, Jessica. ¿Alguien más quiera preguntar algo o compartir algo, alguna reflexión? Hola, ay, no sé si pudiera. Hola, Valeria, claro. Hola. Bueno, no, yo nada más, bueno, estaba escuchando y también lanzaste como una pregunta al final, ¿no? Como de cómo vivíamos el espacio. Yo tengo discapacidad visual, soy ciega total y, bueno, algo que a mí me parecía así fascinante era salir a la calle, ¿no? Desde que me acuerdo, era como una cosa que he tratado de defender, pero que conforme más se ha hecho violenta como como conforme más ha habido violencia en el entorno, más fastidioso se vuelve como defender eso, ¿no? Como el derecho a andar libremente afuera, aunque se sabe, ¿no? Que de todas formas las calles son un desastre, ¿no? O sea, que si hay un sector para el que no está hecho nada, es para las personas con discapacidad, ¿no? Digo, visual, nos colamos donde sea, digo, pero con un montón de asegúnes, ¿no? O sea, me ha tocado meter pies a alcantarillas o caerme porque están haciendo una reparación y nada más pusieron un papelito amarillo, ¿no? Que por supuesto a mí me sirve de lo mismo que nada, ¿no? Claro. Entonces, pero todavía pensar, por ejemplo, en mujeres con discapacidad motora, pues es otro boleto todavía más desesperante y más molesto, ¿no? Porque pues esa flota tiene que andar por abajo de la banqueta, porque ni siquiera las banquetas, no es nada más una cuestión de rampas como te quieren hacer creer, ¿no? Que creo que es lo mínimo, o sea, es 0.00001 de ayuda, cuando las banquetas son espantosas o muy angostas y ni siquiera cabe una silla o etcétera, entonces al final andas por abajo, ¿no? Entonces, bueno, a mí es como todo ese panorama, pero a la vez estoy como en un proceso, sigo como en el proceso de reflexionar porque tampoco me gustaría como que en aras de hacerlo todo súper inclusivo, termináramos otra vez segregados solo a los espacios que son para nosotros, ¿no? Y pues no, para mí el mundo es un espacio para mí, no un pedacito, ¿no? Entonces, siempre trato como de defender eso, decir, no, pues es mío, o sea, yo sabré por dónde vaya y a qué hora vaya y hasta dónde vaya, pero bajo mi propio riesgo porque sé que cada vez el entorno se vuelve más violento, pero sí me preocupa como por un lado que las cosas sí sean más amables para nosotras, quienes tenemos alguna discapacidad, pero por otro, como que la gente no se escude, como que no se escude como en esto de la inclusión para tenernos como en espacios súper chiquitos, controlados y escasos, ¿no? Cuando toda la ciudad es enorme y todo el mundo es enorme e incluso el caos, ¿no? Pensando en ciudades caóticas como Guadalajara o Ciudad de México, que es maravillosa, tienen cosas que ofrecernos justo por esa diferencia, ¿no? Por esa como diversidad de estímulos que hay afuera y por esa diferencia entre cada calle, que no son todas igualitas, es como emocionante, pues a mí me gusta eso. No quiero que todas las calles sean así parejas, igualititas y accesibles y todas tengan 3 rayitas y una rampa, sino que quiero que sea más bien amable para mí y también que la sociedad sea como más consciente y menos miedosa como con respecto a nosotros, ¿no? Que es también otro obstáculo, ¿no? Hoy me tocó caminar y que me persiguieran como 3 calles, un tipo, porque me estaba cuidando y yo decía, ya vete, ¿no? O sea, no me cuides, de verdad. Es que vas a cruzar calles, sí, ya sé, pero ya vete, o sea, de verdad, o sea, sí agradeces el cuidado, pero también agradecía como que me dejaran ser un poco libre, pues. Entonces es como
una ecuación bastante compleja porque es querer poner libertad, cuidado, seguridad y sorpresa en la misma caja y es complicado combinarlo sin que alguna raspe, ¿no? Y bueno, es lo que quería Claro, decir. claro. Valeria, muchísimas gracias. Qué importante no manches, qué importantísimo lo que nos cuentas y, o sea, como lo que nos compartes. Y quiero hablar qué pena que se me acaba de olvidar su nombre, discúlpenme muchísimo. Yolanda, perdón, se me fue su apellido. Ella es una compañera acá en Querétaro que justamente tiene muchísima chamba de activismos como activista por la movilidad para personas con discapacidad, y ella vive en silla de ruedas, y comparte muchísimo de sus traslados y de cómo es, pero hace poco en una actividad ella justamente decía como reclamar nuestro derecho a la calle implica estar en la calle y no abandonarlo, ¿no? Como no abandonarla, no darles como el gusto de dejarles esos espacios que también son nuestros. Y claro que son violentos, pero si abandonamos todos los espacios que son violentos, entonces también estamos cediendo esos espacios, ¿no? Y es súper importante como irlos reclamando y, y, y eso, ¿no? Como Valeria, muchísimas gracias, porque creo que además eh, es bien importante que nos vayamos escuchando todas y todos lo que dices, porque no queremos tampoco como uniformidades absolutas, pero sí al menos ir pensando en una colectividad que sea mucho más amable y que escuche, ¿no? Que te escuche si tú quieres decir, yo quiero caminar sola, déjame en paz, y que lo respete, ¿no? Como respetaríamos a cualquier otra persona que nos dijera, déjame en paz, quiero caminar sola. Voy a leer por acá esto que nos comenta Malena, que dice que tiene un poco de ruido por allá. Quería comentar que me parece curioso cómo a pesar de que algunos riesgos convergen en nuestras experiencias de relación con el espacio público, también hay otras nociones súper distantes. Tú nos cuentas que te sitúas desde esta apropiación del espacio público, calles, parques, edificios. Sin embargo, acá en Guayaquil, Ecuador, por ejemplo, los parques públicos de la ciudad están casi todos enrejados. Muchos se cierran a las 18 o 19 horas. Si el parque bordea una manzana, pues solo hay una o dos puertas abiertas y te toca darle la vuelta para entrar. Si estás con determinada vestimenta, te prohíben la entrada. Es demasiado complejo encontrar espacios seguros y relajados para habitar en lo público. Además, hay policías municipales supervisando todo y todo el tiempo y siendo agresivos con quienes transitamos. Fue solo una gran queja, pero creo que sería genial intentar replicar tu proyecto acá. Y esto que dice Valeria también es súper importante. Nuestros espacios no están para nada pensados para las diversidades de cualquier tipo. Es fácil caer solo en la hipervigilancia. De nuevo, ¿no? Hay un tema con la seguridad ahí que nos hace creer que la seguridad depende de que nos vigilen, de la policía, sobre todo eso, ¿no? De la mirada policíaca. Y en realidad lo que hace esta mirada policíaca es coartar los espacios. En la ciudad en la que yo vivo, Querétaro, la Alameda principal, que es como un parque muy bonito, muy arbolado, también está enrejado y también tiene horario. Cierra a las 6 de la tarde y es una manzana gigantesca. O sea, si la encuentras cerrada, es una friega como darle toda la vuelta porque es gigantesca. Entonces, de verdad es una tontería porque un recorrido que podrías hacer en 5 minutos, terminas echándotelo en 15 porque no hay manera de pasar, ¿no? Y tiene que ver con eso, con la vigilancia de la que hablo. Sí, muchas gracias, Malena. Nos ¿Alguien vamos más acercando al final. tiene por ahí algo que decir? Tenemos tiempo como para otra intervención. ¿Alguien quisiera decir algo? Yo quiero, Sí, hola. Bueno, Hola, primero, Claudia. así te quería pedir si me podías pasar el manual que mencionas. Yo soy de Saltillo, por ahí anda otra compañera mía también, creo, Nadia, hola. Nosotros ahorita andamos como, bueno, Saltillo yo para empezar no te lo recomendaría. Para hacer caminata ahorita tenemos un desastre de movilidad pública en el cual ni siquiera sabría decirte cómo rayos llegaría la gente porque no tenemos transporte público funcional. Que además como que ha orillado mucho a la gente a moverse pues en carro o no moverse, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos
el evento de la Feria del Libro en Arteaga, que es una ciudad que está como a 10 minutos en carro cuando mucho, pero no se dio transporte público. Entonces yo no sé la verdad cómo esté, pero sí sé de mucha gente que ya no va a ir porque no se puede mover. Y sí observamos mucho como también por eso pérdida de patrimonio, ¿no? Porque si tú no caminas la ciudad, es una cosa que me he dado cuenta ahora porque yo también soy personita como muy de carro, desde que regresé a Saltillo, pero si no caminas la ciudad no aprecias el espacio y su valor. O sea, un lugar no se vuelve un lugar hasta que lo vives con el cuerpo. Entonces, sí me ha impactado mucho como a partir de que nosotros empezamos a hacer como tipo el scouting de estos espacios para trabajar aquí, pues me he dado cuenta realmente de lo decadente que estamos y de lo triste que es que no nos damos cuenta de eso, porque en realidad, por ejemplo, ahorita existe un proyecto para hacer más peatonal el centro de la ciudad y la primera reacción de gran parte de los habitantes fue no quiero porque no voy a llegar en carro y entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, es increíble cómo también nos vamos como acoplando a esa estructura en lugar de como revelarnos. Y otra cosa que sí quería como comentar que se me hizo súper bonita de cuando vi el documental fue cómo también son ejercicios para algunas de las chicas como de sanación. A mí me pasó que, por ejemplo, yo viví en Brasil también, que por cierto también en Brasil los parques están todos cerrados porque hay un problema muy grande de adicciones y de crack. Pero yo trabajaba con espacios públicos allá y me tocó andar haciendo lo que tú haces, ¿no? O sea, como de andar viendo lugares y rinconcitos y no sé qué. Y en una de esas veces me tocó, pues, un asalto a mano armada, ¿no? Y a partir de eso, mi cuerpo cambió. O sea, yo ya no puedo ver una persona que se vea medio como, indigente o así, porque mi cuerpo inmediatamente se tensa y ya no puedo caminar. Y, o sea, hay un trauma corporal que es muy grande, que algunas chicas también relataban como en el documental, esta cosa como de siempre estoy con tensión y tengo miedo y voy viendo para todos lados. Y se me hace bien padre como la experiencia que ofreces en cuanto a que, si bien no es lo mismo que caminar solo en un espacio, te ofrece esa oportunidad de decir, es posible todavía y vamos a estar bien. Y todavía más ahorita que mencionas lo de la policía, o sea, sí como esa cuestión también, ¿no? O sea, de no necesitamos esa autoridad que supuestamente nos cuida. Si todos nos cuidamos entre nosotros, podemos volver habitable un espacio que ahorita tal vez ya no lo sentimos como tal. Entonces, no, súper padre. O sea, se me hizo muy, muy bonito como el esfuerzo y la experiencia. Y qué padre que cada vez que lo hacen, como que sí haya mucha gente que lo reciba de esa manera, ¿no? O sea, creo que impacta mucho a la persona aún después de la experiencia. Algo bueno, que creo que justamente lo digo en el documental, pero es que de verdad me parece fascinante, es que eh, como sentir este contraste de las ciudades que son o que se perciben como seguras para caminar, que están muy vinculadas con el turismo, ¿no? Como Mérida o San Cristóbal, a las que vinieron en realidad muy pocas como mujeres a caminar, ¿no? En Mérida estábamos sorprendidísimas porque teníamos un registro así de 60 mujeres y a una caminata llegaron creo que 3 y al otro día llegaron 8 o 9, tal vez. Estábamos muy, muy, muy sorprendidas, pero nos preguntábamos eso, ¿qué tanto tenía que ver con que es una ciudad que se percibe segura y en la que se puede caminar en realidad mucho, ¿no? Entonces, como que ahí se vuelve un poco innecesario ir a caminar con otras, versus ciudades mucho más hostiles como Tuxtla o como las del norte, por ejemplo, Mexicali y Tijuana. Tuvimos muchísimas asistentes y tanto Mexicali como Tijuana son ciudades que no se conciben sin carro, ¿no? No puedes llegar a ningún lado si no es en carro particular. Entonces, creo que hay ahí como alguna relación, me parecía, ¿no? Me parecía a mí. Y no, y claro, algo con lo que vivimos en general las mujeres latinas es esa tensión en el cuerpo al caminar en la calle, ¿no? No hay como
o sea, cuando estás en una ciudad en la que todo el mundo te dice, no, es súper seguro, aquí no pasa nada, no sé qué, esa tensión no se va de tu cuerpo. No es que tú sepas que estás segura y digas, ah, bueno, entonces ya, como que hay un aprendizaje del cuerpo que es muy, muy profundo. Entonces, me voy a venir acá a la pregunta de Irma, que pregunta si la intuición se ha hecho presente durante las caminatas y si sí, ¿cómo se siente la intuición en el cuerpo? Y se suma a la lista de las que quieren conocer el manual. Ok, voy a buscar el manual, porque no lo tengo tan a la mano, pero lo voy a buscar y se lo voy a mandar a, no sé si hay una lista de correos de Sí, participantes. es Sí. muy grande. No, entonces, más bien, dejen su correo aquí al lado, mejor, para que no mandemos así a 80, 130 personas. Pues mejor pongan aquí su correo y ahí directo les mando el manualito. Creo que va a ser más fácil. La intuición. Sí, para mí como para mí la intuición tiene que ver con saberes que tiene mi cuerpo que mi cerebro todavía no ha procesado, ¿no? O que no son del todo conscientes. Entonces, como parte del entrenamiento de danza que a mí me gusta y me emociona, la improvisación es algo que está muy presente, ¿no? Y la improvisación se vincula directamente con la intuición, con leer ay, algo pasó ahí. Con leer lo que está sucediendo en el espacio, con leer a las personas y con responder a eso que está sucediendo. Entonces, yo me he traído algunas de esas herramientas de improvisación y claro, como la intuición en el sentido de estos saberes que tiene mi cuerpo a las caminatas y no sabría del todo explicar cómo se siente, pero para mí casi todo se deposita como en el estómago, ¿no? Como en esta parte del cuerpo, un poquito entre el estómago tal cual y la boca, como esta parte del diafragma, ahí se siente. Y para mí es es una tareísima porque cada caminata yo estoy muy nerviosa. Yo todas las caminatas las empiezo así hecha un manojo de nervios, entre que no sé cuántas van a llegar, no sé quién va a venir, no sé si de pronto vamos a tener que organizarnos, justo como si vamos a tener niñas y entonces hay que organizarnos de cierta manera, si vamos a tener como alguna persona que tenga una necesidad especial y entonces vamos a tener que, de nuevo, ¿no? Como organizarnos para cubrirla, que en general son cosas que no me dan miedo, pero sí me dan nervio en tanto organizadora, ¿no? Como aquí hay una cosa de cómo cuidamos y vamos organizando entre todas. Entonces, y yo pongan los correos, 10 mensajes. Entonces, para mí, activar la intuición, pues tiene que ver con escuchar esto aquí adentro y diferenciarlo de mis nervios, ¿no? ¿Qué es intuición y qué es estoy muerta de nervio y no manches que se cancele todo, vámonos mejor a nuestras casas, ¿no? Entonces, lo que ha implicado ha sido nada más eso, como poner una atención extra hay algo que me preocupa, por ejemplo, en Ensenada, la caminata que hicimos, éramos muy pocas, la segunda caminata, hicimos una caminata con mamás y niñas, esa éramos un montón, pero era de día, entonces fue como o sea, fue muy temprano, entonces fue como muy amable, muy, muy hiper segura, no había ningún riesgo ahí, pero la experiencia igual fue bonita. Y luego la segunda caminata, éramos muy poquitas mujeres, pero digamos que casi todas las que habían estado en la primera vinieron a la segunda, solo que sin niñas y niños. Entonces fue muy interesante como ese cambio, porque ya todas sabían más o menos qué iba a pasar, pero era diferente porque esta vez no había niños ni niñas y entonces fue más tarde, ¿no? Entonces como que fue muy, muy, muy lindo y todas se sentían muy seguras y como muy convencidas de ir y de caminar, etcétera. Pues llegó un momento en el que ya estaba muy oscuro y teníamos que pasar por una zona particularmente oscura que yo había recorrido varias veces y me había parecido que estaba bien, pero en ese momento hubo como algo dentro, ¿no? Que me dijo, no, hay que parar y consultar.
y entonces hicimos un circulito en el que consultamos si realmente queríamos pasar por ahí o si había otra manera de llegar a nuestro destino final, que era un parquecito que estaba más adelante. Y el consenso final fue que había que dar la vuelta, que no nos sentíamos tan seguras pasando por ahí y que no había necesidad de correr ese riesgo, porque había como otro camino un poco más iluminado, un poco más seguro, por el que podíamos ir más tranquilas, ¿no? Entonces, para mí atender a la intuición tiene que ver con eso, con reconocer los momentos de peligro o con reconocer al contrario, cuando un grupo está como lo suficientemente relajado para proponerles una actividad como un poquito más arriesgada, por ejemplo, ¿no? Arriesgada en el sentido no de exponernos, sino de, ay, aquí esto, ¿no? Nos da la seguridad para tirarnos a ver las nubes, que no se puede con todos los grupos. Hay algunos grupos que se sienten más temerosos y entonces hay algunas cosas que no siempre se pueden hacer. Para mí todo eso tiene que ver con la intuición y con ir improvisando un poquito en el sentido de leer lo que está pasando con el grupo y con el espacio. No sé si respondí la pregunta. Y Jessica dice, en el video en el círculo, cuando se depositan en otra, pensé en lo poderoso de rehacer esos ejercicios fuera de las aulas, porque acá para mí tomaba otro sentido ver a las compañeras con otra intención y acompañamiento. Ujú. Sí, sí, claro, es que hay cosas que suceden como, ¿no? En un estudio de danza, por ejemplo, yo en un estudio de danza puedo hacer un circulito de masajes, por ejemplo. Pero si yo hago un circulito de masajes en el parque, de pronto, ¿no? Es un poco extraño, porque entonces hay como una mirada de, ay, estas muchachas que están haciendo, o, ¿no? Yo incluso me siento un poco rara, el piso está más duro, no sé, ese tipo de cosas, como que solo sacarlas a un espacio más abierto, pues ya modifica nuestra percepción del espacio y nuestra relación con las personas, creo yo. Bueno, oigan, pues es una delicia. Yo verdaderamente podría dedicarme a hablar con las artistas a las que invitamos todo el día, toda la vida, y nunca más hacer ninguna otra cosa. Ojalá algún día alguien me pague por hacer eso. Solamente. Verdaderamente, ¿no? Así una semana de chismear con Ámbar, otra semana de chismear con Berta y así, írmela. Pero bueno, tenemos que parar en algún momento. Me siento muy contento, les agradezco muchísimo que estemos por acá. Y pues nada, eso, ¿no? Como agradecerles mucho a todos los participantes que sigan acompañándonos. Recordarles que la próxima semana tenemos una charla con otro artista increíble que a mí me gusta muchísimo, que se llama Francisco Arrieta, del Semillero de Artes Vivas de Pachuca, que es un bombón, ya lo conocerán. Y bueno, la conversación va a ser chidísima. Y bueno, Ámbar, muchas gracias. Además, quiero decirte, Ámbar, que te escucho y miro como todo lo que nos traes y de verdad no puedo parar de impresionarme y de agradecer la generosidad con la que atiendes este espacio, ¿no? Me siento muy contento. Muchas gracias, querida Ámbar. Muchas gracias. Yo me siento siempre muy honrada de que me inviten a hablar de mi trabajo, porque además siempre digo que ahí está en redes, pueden echarle un ojito, entonces, nada, les agradezco muchísimo, de verdad me siento muy honrada que se hayan quedado a escuchar hasta acá y nada, como compartirles, o sea, me quedo con la tarea, pues, de compartirles el manual, agradecerles un montón, agradecerte a ti, Cuau, por la invitación, siempre está súper, súper bonito, y, pues, ajá, y nada, como comercial final, igual les dejo aquí mi correo, que ya voy en el 2 porque ya se llenó como todos los correos de la gente que tenemos más de 20 años, si algún día tienen nada, como una pregunta, si de pronto tienen como alguna curiosidad extra sobre el proyecto, o sobre organizar caminatas, o sobre
como el espacio público y demás, con toda confianza pueden escribirme. A veces soy un poquito lenta, pero siempre contesto. Y pues estoy en redes en todos lados, así, en Instagram, en Twitter. Soy una millennial absoluta. Entonces, bueno, nada, ¿no? Ahí también. Ah, bueno, claro. Y mi proyecto es Astrolabio. Astrolabio, también así lo encuentran en redes. Artes vivas en contexto, que es como el paraguas que le da sombra a casi todo lo que hago como de artes vivas, por si tienen ahí curiosidad. Y bueno, pues nada más eso. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias, Clau. Y también tienes unos talleres increíbles, ¿no? De stretching y de Yesca. Sí, también, porque también soy bailarina y porque soy muy independiente, entonces vivo de la autogestión, lo cual a veces es una pesadilla, pero me da la libertad de hacer cosas muy bonitas, como doy unas clases de stretching en las mañanas, de 8 a 9 de la mañana, si le quieren echar un ojito, y cada 2 meses más o menos estoy abriendo un tallercito que es para mover la pelvis delicioso, que es un taller que se llama Yesca,